Gloria a Dios, alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret, alabanzas al Rey. Dios le bendiga, amados hermanos, amados oyentes, bienvenidos a esta su emisora Nueva Jerusalén Radio en los 88.7 de la FM. En estos momentos, siendo las 10:04 en punto de la mañana, damos por iniciado su programa Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, alabanzas al nombre de Jesús. Es un programa producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, del Movimiento Misionero Mundial con sede en Nepeña. Gloria a Dios. Sabemos que los habitantes del distrito de Nepeña, de la capital, están escuchando Nueva Jerusalén en los 88.7. Saben, y me da mucha alegría porque hay momentos en que uno, sin pensar, piensa que no están escuchando, pero muy en el fondo vemos que sí hay, ¿no? Sí hay sintonía, porque el alma necesita palabra de Dios, el alma necesita abundantemente la presencia de Dios en las vidas. Amén. Y Dios es en su infinita misericordia, pues viene y nos da la oportunidad de escuchar palabra, ¿no? A través de la radio, a través de un aire libre, a través, por ejemplo, de las iglesias, a través de un hombre o una mujer que en un momento se pone a meditar en la palabra y a compartir la palabra de Dios, que es tan importante para poder enterarnos que hay una salvación para el mundo entero, ¿no? Así como San Juan 3:16 que nos dice, ¿no? Que es el amor de Dios que el Señor mismo se impulsó a darnos la oportunidad para la salvación, ¿no? Porque dice la Biblia que de tal manera nos amó que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso nos cuenta el apóstol Juan. Hoy, amado hermano, vamos a orar primeramente porque quiero ponerme en las manos de Dios. Ha sido un día un poquito traginoso por aquí y por allá, pero vemos que siempre hay una responsabilidad. A veces queremos posponer una cosa y muchas veces Dios también nos ajusta, ¿no? a nosotros mismos para poder alinearnos al tiempo que Él ha dispuesto para nosotros, usando las vidas tal vez de alguien para tal vez ajustarnos un poco, y eso estamos nosotros dispuestos a recibirlo, porque hay muchísimas cosas que también hay que ajustarse un poquito en nuestra vida, porque si tuviéramos todo ajustado fuéramos perfectos, ¿no? Pero aquí estamos tratando de avanzar en la perfección y en la santidad de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia, tu gracia, tu compasión. Te pido, Señor, de una manera muy especial por este programa, que tomes, Señor, en tus manos, Papito Dios, que sea usted conduciendo mi vida, Señor, y a todos los oyentes que están escuchando tu palabra, atraviese sus corazones y sensibilice sus corazones para que puedan, Señor, acercarse a ti y ya no haya tanta indiferencia de parte de la humanidad hacia usted, mi Señor Dios. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos, el programa en tus manos, y hágase lo que tú desees, Papito Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estaba meditando desde el día de ayer, desde antes de ayer, hermano, estaba meditando, hermanos, oyentes, estaba meditando un poco, gloria a Dios, sobre esta situación de las epístolas, ¿no? Y me gustó bastante leer un poco de la historia para traer consistencia en la Biblia, ¿no? Que es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la creencia en Dios, la Biblia, la Santa Biblia. Y hay que entender que sin la Biblia, pues, ¿dónde estuviéramos, no? La Biblia, nadie es dueño de la Biblia es inspirada por Dios, aunque algunos concilios se hacen dueños de la Biblia, se creen dueños de la Biblia, y eso es una gran mentira y una falacia, y la verdad que es una herejía tremenda, porque nadie es dueño de la Biblia, ninguna religión, ningún concilio es dueño de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para exhortar al creyente y también al no creyente, para poderlo traer a los caminos. Gloria a Dios. Estaba viendo la epístola universal de San Judas, alabanzas al nombre de Jesús. San Judas solamente tiene un solo capítulo, gloria a Dios, de 25 versículos. Hoy vamos a leer unos versículos a partir del versículo 3.
para venir, amados oyentes, y podernos enterar de las grandes maravillas que Dios hace para advertirnos de falsas enseñanzas, de falsos profetas, de falsas profecías, gloria a Dios, de falsas visiones, de falsos tocamientos espirituales, gloria a Dios. Cuando la Biblia empieza a nosotros a contarnos las doctrinas, las enseñanzas, entonces nos damos cuenta para podernos prevenirnos de aquellos falsos maestros y falsos profetas y falsos, amado hermano, que se creen usando la palabra de Dios, se creen ya los llamados de Dios. Si no recurrimos a la Biblia, lamentablemente vamos a ser engañados, vamos a ser embaucados, timados, y eso es una gran tristeza, ¿sabes?, para la humanidad, porque hay mucha gente que se pierde a causa de estos hombres, lobos rapaces, que lamentablemente engañadores y cautivan las vidas en la inocencia y en su creencia se dejan cautivar creyendo que están agradando a Dios. Pero bueno, Dios es siempre en su infinita misericordia. Él quiere que tú te enteres, Él quiere que tú sepas de que en la Biblia hay enseñanza, para que tú te puedas acercarte y leerla y por lo mismo consiguiente pedirle a Dios que te dé entendimiento y tú pues puedas darte cuenta dónde estás congregando, quién es tu líder. Siempre inculco esto, ¿sabes? Es una enseñanza que siempre eso vino a mi vida. Cuando yo me convertí, eso es lo que Dios me hizo entender a mí. No, yo no entendí porque yo quise. Hay mucha gente que aún estando dentro del Evangelio, entiende el Evangelio a su manera. Y eso no está bien. Nosotros tenemos que entender el Evangelio a la manera de Dios. A lo que Dios nos habla, primeramente lo vamos a entender literalmente, superficialmente. Pero conforme vayamos avanzando en el camino del Señor, madurando en el camino del Señor, nos vamos a ir metiendo en las profundidades de la palabra, para corrección de la palabra, para nuestras vidas. Hay mucha gente que con mucha pena puedo decir, puede tener 20 años, 15 años, 60 años en el Evangelio y siguen viviendo bajo la superficialidad de la palabra, bajo el sentido literal de la palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Y vemos que eso no puede quedarse ahí en un cristiano. Un cristiano tiene que anhelar las profundidades de la sabiduría de Dios, de las profundidades de las enseñanzas mismas de la palabra, y poder alimentarnos, instruirnos y consolarnos y exhortarnos para que nosotros podamos, alabanzas al nombre de Jesús, caminar agradablemente ante los ojos de Dios, con una sola porción de la palabra, con un solo texto o contexto de la palabra. Cuando hay revelación de Dios, alabanzas al nombre de Jesús, vamos a poder entender unas enseñanzas tan profundas que verdaderamente va a sacudir nuestra alma, va a ser como una bomba para nuestra manera de vivir, y vamos a ir, santo, yo no lo había visto así, es tan profunda la palabra, claro que es tan profunda la palabra, gloria a Dios. Y me encanta en el aspecto personal, les digo, en el aspecto personal, me encanta profundizarme en la palabra, al margen de tanto de la historia, los tomo como referencia a la historia, para poder explayarme un poco más en la misma palabra, pero no es algo que la historia puede apoyar a la palabra de Dios, sino la palabra de Dios apoya a la historia. Gloria a Dios, no se equivoque, no podemos apoyar la Biblia en nada. Gloria a Dios, porque la Biblia es el sostén, la Biblia es el principal sostenimiento de nuestra fe. No puede haber otro libro fuera de la misma palabra de Dios para que pueda ayudarla o sustentarla la misma palabra. Es la palabra quien sustenta a todo, aún a nosotros también. Gloria a Dios. Vamos a leer San Judas, la Epístola Universal de San Judas, versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Dice la palabra, se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de esta manera. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres
han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Dios Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto después, destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Gloria a Dios. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron la contradicción de Coré. Gloria a Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan de sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, te pido, Señor, en este día que tomes el control de mi vida. Permíteme, Señor, predicar bajo la unción tuya de tu Espíritu Santo. No prediques, Señor, porque mi corazón me puede ganar. Ayúdame, Señor, a comprender, a discernir tu palabra para poder exponer esta bendita palabra a un pueblo sediento, a las personas que quieran conocerte, que quieran descubrir la verdad y la verdad los haga libre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, amado hermano. Gloria a Dios. Vemos aquí alabanzas al nombre del Señor, que San Judas, el autor de esta epístola, tenía y tiene un propósito para nuestras vidas como creyentes en Cristo Jesús. Este libro no está escrito por estar aquí, porque a un día a un hombre se le antojó rellenar la Biblia. No. Esta Biblia, este libro en especial estamos hablando, este libro ha sido escrita para prevenir de las falsas doctrinas y falsos maestros, encubierto aún dentro de las iglesias. Gloria a Dios. Hoy vamos a descubrir un poco de la vida de Judas. Judas, medio hermano de Jesús. Judas es medio hermano de Jesús. Judas vivió con Jesús desde niño. Judas compartió la casa con Jesús. Era uno de sus hermanos, hijo de María, hijo de José. Por ahí hay una religión que dice que María no ha tenido hijos. Eso es una gran mentira. Gloria a Dios. Vamos a Marcos capítulo 13, 55. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Perdón, Marcos 6:3.
Aquí está, Marcos 6:3 dice, cuando Jesús, escuche, cuando el discípulo San Marcos escribe este evangelio, y bien enterado porque Marcos era la primera generación. Marcos era sobrino, amado hermano, de Bernabé, y Bernabé andaba con Pablo, y Pedro estaba vivo. O sea, la información que tiene Marcos es de primera mano, es de primera mano. No es que pasaron 200 años, 300 años, que vino Constantino, formalizó la fe cristiana mediante una religión. No. Este testimonio que te escribe Marcos para poder entender que Judas fue medio hermano de Jesús. Gloria a Dios, porque gloria a Dios, fue hijo de José y de María. Cuando Marcos cuenta alabanzas al nombre del Señor, en el mismo Mateo también nos habla en el 13:53-58, nos dice, en San Marcos 6, capítulo, vamos a leer del 1 para poder entenderlo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, dice, sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Mucha gente se preguntaba cuando empezaba a escuchar la sabiduría de Dios, la unción con poder de parte del mismo Jesucristo. Y otros decían esto, mira, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Gloria a Dios. Hermano, miren, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí nosotros sus hermanas? Dice. Quiere decir que María tuvo más hijos. Jesús tuvo hermanos de parte madre. Hay una religión por ahí que profesa que María es santa, ha sido virgen antes y después de la muerte de Jesucristo y ha conservado su virginidad y ha ascendido virgen a los cielos. Eso es una gran mentira, es una falacia. Tratándonos de hacernos creer de que María es la corredentora. Eso es una gran mentira, porque la Biblia expone que María tuvo hijos. Incluso nos dice que los nombres de sus hijos: Jacobo, José, Judas y Simón. Y tuvo hermanas, no nos nombran los nombres de las hermanas, pero aquí dice que aquí y también aquí con nosotros sus hermanas. De este Judas estamos hablando, de este Judas. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 14, también nos habla de sus hermanos de Jesús. Gloria a Dios. Y aun cuando la propia familia no creía en él, en Juan capítulo 3, versículo 20, los propios hermanos, cuando él predicaba y la gente se escandalizaba de tanta sabiduría, los propios hermanos le decían que está fuera de sí. Un término usado en esos tiempos para decir que estaba loco. Gloria a Dios. Cuando uno se convierte al cristianismo, cuando uno decide llevar su vida, amado hermano, en pos de Jesucristo, vamos a encontrar que hay mucha gente que nos puede denominar como locos. Nos puede denominar, amado oyente, como hombres verdaderamente ilógicos. Aún la propia familia se avergonzaría de nosotros. Aún en el propio hogar tuviéramos problemas, contención por la fe, pensando que nosotros somos los anormales, pensando que nosotros estamos mal. Amado, eso pensaron de Jesús, sus propios hermanos y hermanas. Sus propios hermanos. Mas cuando el Señor llega
el momento de su resurrección, el momento de su muerte, el momento de su resurrección, es ahí que Judas reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Cuando una persona se entrega a Cristo y empieza a pelear su buena batalla, la gente lo minimiza, la gente lo ningunea, la propia familia lo toma por loco, la misma familia le dice, le hace daño tanta oración, le hace daño tanto leer la Biblia, le hace daño tanto de ir a la iglesia, lo han lavado su cerebro, lo han lavado todo, se ha dejado convencer por su pastor que se está aprovechando. Esa es la primera expresión que viene cuando uno se convierte a Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y por lo mismo consiguiente va a haber un lapso de tiempo que te van a dejar, te van a seguir diciendo lo mismo. Hasta que con el tiempo, en el transcurrir del tiempo, no sé cuánto, solamente Dios lo sabe, que vas perseverando en el camino, empiezas a dar testimonio de que tú sigues a un Cristo vivo, que tu manera de vivir es muy diferente. Y eso es lo que pasó con Judas. Cuando vio el testimonio de su hermano, no lo creyó. No lo creyó hasta el momento de la resurrección. Por eso que cuando él, incluso él, fue uno de los dirigentes de la iglesia apostólica. Fue un dirigente principal entre Pedro, Juan y Pablo. Judas, el hermano de Jesús, era un dirigente principal de la iglesia naciente, primitiva, apostólica. Él, el hermano de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Este hombre también muere, amado hermano. Este medio hermano de Jesús, el que contendía por la fe, fue llevado al pináculo más alto y fue tirado, y no murió ahí. Los judíos fueron y con mazo en mano lo mataron. Porque lamentablemente, amado hermano, la cúpula del Sanedrín, Anás, Caifás, y en ese entonces todavía Pablo estaba con ellos, mataron, amado hermano. No había autoridad, claro que había autoridad, pero había una revolución, porque el gobernador Festo no estaba allí. Y había un alboroto y ellos tomaron ese momento para dar muerte a Judas, el medio hermano, el que escribe esta carta. Tú no te debes sentir fuera de sí, no puedes desanimarte, porque alguien te ningunea, porque alguien se burla. Amados, ¿cómo pretendemos nosotros contender nuestra fe con alguien que no es hijo de Dios? Con alguien, amado hermano, que no congrega, que nunca congrega, que está sumergido en su delito, en su pecado, en sus vicios. Como nosotros, amado hermano, nos vamos a dejar de llevar por las burlas de ellos. Estaba conversando con un ex amigo y recuerdo que le comenté algo. Estaba haciendo una actividad para la obra del Señor. Y le comento esto. No, me dijo, yo muy poco con esos. Y además, el pastor se agarra la plata. ¿Qué hacen con los diezmos? Me dijo así de frente. Y yo le digo, espérate, varón. ¿Tú sabes qué es el diezmo? ¿Tú lo sabes? ¿Tú diezmas? Le dije, para que tú me hables del diezmo. Alabanzas al nombre de Jesús. Falsos, amado hermano, falsos cristianos que de boca para afuera se dicen ser cristianos, que no se sujetan a la palabra. Y otros, vamos a ver ahora, por la enseñanza de Judas, otros estando dentro del camino,
Se han desviado. Por eso es que Judas, en esos tiempos empezaron a nacer, amados hermanos, falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, metiéndose en algo que ellos no ejercían. Por eso podemos ver a mucha gente que te habla de las ofrendas, que te habla de los diezmos, que te habla de una enseñanza, y ellos no lo practican. No tienen la autoridad de enseñar, porque ellos no lo practican. Que me venga a enseñar a mí alguien que practica lo que él quiere enseñar. Aún usa la misma palabra para sustentar algo que ellos no practican. Yo puedo recibir la enseñanza de alguien que practica esto. Yo puedo recibir la enseñanza de la palabra a alguien quien lo practica. No alguien que sabe y se ha puesto a estudiar o se ha llenado en conocimiento, tiene universidad teológica. No. Yo voy a escuchar a alguien quien practica la palabra. Yo voy a dejarme llevar por alguien que practica la palabra con testimonio propio en toda su manera de vivir. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Que el Señor reprenda a Satanás. De verdad, cuando Judas empieza a escribir esto, abundaban la falsa doctrina. Abundaban los falsos maestros permisivos, libertinos. Otros ya eran muy legalistas. Alabanzas al nombre de Jesús. Queriendo imponer algo, ni que ellos mismos pueden llevar. Imagínate a alguien que te enseñe sobre las ofrendas, los diezmos, si él no lo practica, si él mismo no lo puede llevar, ¿cómo pretende enseñarte a ti? ¿Y sabe qué es lo peor? Es que inducen a otros a pervertirse su propio camino. Ellos piensan que están bien. Ellos piensan que ya, yo lo enseño, es cuestión de él, si lo practico, no. Oye, déjame decirte que tú eres un incitador al desvío de la misma palabra de Dios. Por eso Judas, amado hermano, Judas, el dirigente de la iglesia, te puedo decir que el dirigente, la máxima autoridad de la iglesia apostólica. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué me atrevo a decir que Judas era la máxima autoridad en la iglesia naciente? Todos dicen, no, fue Pedro, otros dicen, fue Juan, otros dicen, no, fue Pablo. No, amado hermano, porque cuando Pablo reprende a Pedro por su hipocresía de su vivencia, todos se van al concilio de Jerusalén donde estaba Judas. Ya está en una reunión y Judas es la que preside ese concilio en ese momento, esa reunión, si lo quieres llamar, y llegan a un entendimiento bueno, agradable. Y vemos que Judas toma un papel importante en la iglesia primitiva. Judas no era porque escribió una cartita tal vez de 25 versículos. Judas fue un mínimo. No cuenta, no, él cuenta. Él cuenta con testimonio propio. Porque después de haber sido, amado hermano, después de que rechazaba la fe, ahora empieza a contender por la fe. Pastor, ¿usted cómo sabe de Judas? Pues vayamos a la historia para poder entender y comprender más quién es este hombre. Para poder, amado hermano, cuando uno lee las cartas del historiador Eusebio de Cesarea, amado hermano, en el siglo IV, él nos va a narrar. Él nos va a narrar, amado hermano. Y vamos a entender y comprender, amado hermano, que esto es un hombre de Dios, que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios y que tiene una enseñanza válida, concreta, para poder nosotros aprenderlo. En vista de que había tantos falsos maestros y falsos profetas, entonces Judas empieza a decir esto: amado, por la gran solicitud que tenían los escribos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándolos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A quién, amado hermano? ¿A quién ha sido dada las enseñanzas? A los santos.
a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que se apartan del pecado y congregan a la casa de Dios. Los que perseveran en este camino, ellos son los santos. La iglesia del Señor son los santos. Para ellos es la enseñanza, para que puedan apercibirse de los ataques del enemigo, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Gloria a Dios. Porque, y aún dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Dentro de las iglesias, ¿por qué les considera impíos? Porque empiezan a conocer y se empiezan a desviar, pensando ellos que tienen mejor manera de entender que la misma palabra de Dios. Lo llevan a su manera de pensar, lo llevan a su manera. Estaba conversando hace poco con un varón que me dice, ustedes creen así, porque ustedes lo han adoctrinado así, ustedes están obligados, pero yo no lo creo así. No es que yo lo crea, no es que yo me haya dejado adoctrinar, yo leo la palabra. Ahora, si tú no quieres leer la palabra y no te quieres profundizar en la palabra, es porque tú te has conformado empezando esta carrera y te has puesto tan terco de que quieres morir en eso. Por eso es que no hay crecimiento espiritual, por eso tu vida es un desastre espiritual. Hay mucha gente que piensa que porque me cuido ¿de qué? De la borrachera, de la fornicación, del adulterio, de hablar malas palabras y ya, yo soy perfecto, yo soy irreprensible. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Porque muchas veces la manera de hablar, la manera de contender orgullosa, muchas veces, amado hermano, eso te arrastra al sentido contrario, aún te denomina impío. Te denomina impío. Porque conoces y lo haces. Porque tú dices tener la razón. Cuando Judas escribe esto, había montones de gente como tú comprenderás. Había montones de gente como tú comprenderás. Que se creían los sabios, entendedores, hombres que empezaban, amado hermano, a entrar en la filosofía griega para usar la filosofía dentro de la fe y poder hablar bonito. Yo conozco a personas así. Conozco un varón que te habla, ay Dios mío, se vino de San Jacinto y se prestó 1000 soles y se fue. Él piensa que ya todo te ha olvidado. Está anotado en los libros de Dios. Tu testimonio es clave. De esos había un montón. Por eso a mí no me sorprende, amado, cuando uno se compromete con Dios, cuando uno empieza a leer la Biblia, uno empieza a entender, amado hermano. Y no nos sorprendemos muchas veces de ver tantos hombres, tal vez un poco de conocedores de letra, pero en el testimonio puro, santo del Señor, amado hermano, son unos ceros a la izquierda, porque son una vergüenza para el evangelio, porque tiene cola quien les pise, como se dice en este mundo. Gloria a Dios. Otros que empiezan a tergiversar, amado hermano, cuando Judas nos habla, amado hermano, nos habla de que hay mucha gente que no entiende bien la palabra. Uno de los ejemplos, amado hermano, uno de los ejemplos nomás. Hay mucha gente que se ha levantado como pastor. ¿Y sabe qué dicen? Yo he sido levantado de pastor por profecía, dice. Por profecía. A mí vino uno, me profetizó, tú vas a ser pastor. Ah, ya, entonces yo soy pastor. Amado, la profecía no es para levantar líderes. No es para que el líder ejerza un pastorado, un ministerio de evangelista, un ministerio de maestro. La profecía no es para eso. ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? Alabanzas al nombre de Jesús. La profecía es para que el pueblo no se desenfrene. La profecía es para sacar el pecado a la luz. La profecía es exhortación, consolación.
Por eso cuando tú escuches que un hombre ha sido levantado porque vino un hombre de tal lugar, de Chimbote, de Lima, de Estados Unidos, de Chile, y en profecía me dijo, tú eres mi siervo, tú vas a ser pastor. Ay, ya, entonces yo me levanto como pastor, porque me dijeron en profecía que yo soy pastor. Mentira. Malentendedor de la palabra, inducido por falsos maestros, por falsa doctrina, por falsos obispos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en este tiempo ya, como veían que el cristianismo iba avanzando, los filósofos griegos y así los que se habían cruzado con el pueblo judío, también como veían bastante que se convertían. Y los filósofos eran personas, amado hermano, ¿verdad? Que bien orgullosos de su sabiduría. Eran bien altivos. Y empezaban esa altivez y ese orgullo se empezaba a entrar en el corazón de los que empezaban a aprender la palabra y se abrían y daban una enseñanza diferente de los textos y contextos de las Sagradas Escrituras. Los daban. Por eso hay mucha gente, amado hermano, ocupando un cargo, amado hermano, verá que puesto por hombre, no está puesto por Dios. Por causa de las falsas doctrinas y de los falsos maestros, de las falsas profecías. Amado hermano, déjame recordarte que la profecía no es para levantar pastores, evangelistas, maestros, no es para levantar. Dios va a levantar un hombre de Dios, un pastor, un ministro, va a levantar un obispo, va a levantar un evangelista, un maestro. Va a levantar, amado hermano, a través de autoridades. Hay que entender esto, todos han sido levantados por una autoridad superior. Nadie ha sido levantado. Hay otros que son más sagaces, contumaces, lobo rapaz, que dicen, a mí el Señor me ha llamado, así que alguien vino y yo me voy. Y cuando ve su testimonio, amado hermano, es una basura. Su testimonio dentro del cristianismo, amado hermano, deja mucho que desear. Y lamentablemente por falta de conocimiento hay mucha gente que le sigue. No, a él lo han dicho en profecía. Hijo, tú no has sido bien enseñado. Hija, tú no has sido bien enseñado. Cuando se levanta un hombre de Dios, tiene que ser una autoridad más alto que él. Gloria a Dios. ¿Quién levantó a Pedro? El mismo Señor Jesús. Una autoridad mayor que él. A los apóstoles, el Señor Jesús. A Pablo, el mismo Señor Jesús. Camino a Damasco. Y no solamente eso, confirmó con Ananías el que fue. Y Jesús lo mandó. Y le dijo, ve a la calle derecha, que ahí está mi siervo Pablo. Gloria a Dios. Y todavía cuando fue y le dijo, lo bautizó a Pablo, oró por él, recobró la vista y dijo que se ponga a disposición. ¿A disposición de quién? De Pedro. De todos los dirigentes de la iglesia apostólica. ¿Acaso Pablo dijo, no, ya el Señor me llamó, ahora yo no necesito que tú me digas qué voy a hacer? Mira, Pablo era un teólogo. Pablo era un conocedor. Y jamás se autodenominó él mismo. Nunca. Después que defendió su apostolado, sí, pero después que fue a ver a los padres apostólicos, se fue a Tarso. A Tarso. Hasta cuando llamaron nuevamente a Pablo para que haga una tarea junto a Bernabé. Esto sucede así. Dios va a usar hombres ungidos, verdaderos, para que pueda levantar a siervos de Dios. A siervos de Dios. Medita, piensa, ¿dónde estás? ¿Dónde congregas? ¿Quién te está enseñando? ¿Qué testimonio tiene? Y alíñalo a esta enseñanza, que va a haber falsos maestros, que aún van a estar dentro de las iglesias. Alabanzas al nombre de Jesús. Creyéndose conocedores, creyéndose mejores.
porque tienen un sueño, porque tienen una visión. Alabanzas al nombre de Jesús. Escuchaba yo un testimonio que hubo un varón que se apartó de una iglesia y formó su congregación. Y hubo otro varón que estaba, que él decía, no puede ser, porque una iglesia no puede salir de una división, entonces voy a orar. Y yo soñé que había dos castillos. Y en uno de los castillos lo había el siervo de Dios. Entonces él sí es pastor, dijo. Ay, Señor. La ignorancia es atrevida. Y el diablo se aprovecha de eso. ¿Para qué? Para poder desviarte, pues. Para poder sacarte. ¿Cómo terminan? Apartándose. ¿Cómo terminan? Apartándose y creyendo que saben más. No tienen autoridad para predicar por la misma palabra, porque han venido de falsa doctrina y de falsos maestros. Se han levantado ellos mismos, no tienen autoridad y quieren enseñarte. Necesitan arrepentirse, volver a su redil, volver a estar sujetos bajo autoridad. Y cuando no tienes un buen testimonio, ni pienses, ni te imagines que puede ser llamado a un ministerio pastoral. Ya no puedes. Se pierde privilegios. Se pierde. Gloria a Dios. Judas veía cómo las falsas enseñanzas, la falsa doctrina empezaban a correr. ¿Y saben esos filósofos, esos engañadores, que tenían facilidad de palabras, llenaban sus templos? Los llenaban. Por eso yo no me sorprendo, amado hermano, cuando uno ve, amado hermano, que una iglesia se comporta como un mundo y hay gente bastante. A mí no me sorprende, porque hay gente que le gusta tener un evangelio permisivo. A mí no me sorprende. Tampoco me sorprende ver iglesias que tengan poquitos. Tampoco no me sorprende. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que busca a Dios de sinceridad, de corazón. Pero de que hay falsos maestros, lo va a ver. Recuerdo un varón que me contó que otro varón le había contado y dijo esto: a mí me habían invitado a predicar a una campaña. Entonces yo pedí permiso a mi pastor y mi pastor me dijo que sí. Ya todo estaba arreglado, yo iba a ir a predicar. Pero faltando 2 días, el pastor me dijo que no, que ya no iba a ir. Y yo me sentí triste, lo dijo ese varón. Pero sentí el Espíritu de Dios, dice él, que tenía que ir. Santo Dios. Y él fue. Prediqué. Las almas se convirtieron. Vi almas llorando. Entonces fue de Dios, dijo. Santo, le dije. Santo, le dije. Cuando la ignorancia es atrevida y quieres tú sustentar que eres un falso maestro, un falso líder, quieres sustentar, tratas de confundir a los demás dentro de tu confusión. Dios no puede respaldar la desobediencia. Dios respalda la obediencia, porque ahí ve nuestros corazones. Y entonces, ¿cómo las almas se convirtieron? No es por ti. No es por ti. Es la misericordia de Dios que vio a esas almas sedientas, vio esas almas con necesidad. Contigo o sin ti, esas almas iban a llegar ese día, porque fue propósito de Dios. Dios sabía que tú ibas a desobedecer. Dios lo sabía. Pero eso no quiere decir que Dios va a avalar tu desobediencia. No, estás equivocado. Dios no es un Dios de desobediencia. Dios es un Dios de obediencia. Por eso ustedes y yo tenemos que fijarnos mucho en la doctrina que dicta la Biblia. Al margen que pueda dictarte el pastor Clemente una doctrina, no.
Tú tienes que tomar tu Biblia y tienes que ir en el entendimiento de la palabra y pidiendo sabiduría, entendimiento de Dios. Porque, amado, sabiduría del mundo lo hay bastante, sabiduría griega, filosofía hay un montón. La psicología que quiere, amados hermanos, embaucar tu vida. Lo hay. Lo hay. Vamos a la sabiduría y el entendimiento, la capacidad de poder discernir la propia palabra con el testimonio propio de nuestras vidas. De nuestras vidas, amado hermano. Judas, amado hermano, nos dice que si nosotros vamos tras ellos es una mancha para nosotros mismos, para nuestro sello que tenemos, para nuestro ágape, le dice. Gloria a Dios. Es una mancha, es ensuciarnos, amado hermano. Tal vez en el tiempo de ignorancia lo podamos hacer. Tal vez yo como ignorancia, tal vez llego a una iglesia que no está constituida bíblicamente y se deja llevar solamente por sus emociones, sus sentimientos. Pretende ser más buenos que Dios, pero no aparecen en un testimonio puro, limpio, blanco. El tiempo de ignorancia, Dios te perdona. Dios pasa por alto el tiempo de ignorancia. Mas cuando ya habiendo conocido la verdad, es otra situación en tu vida y en la mía. Cuando conocemos la verdad nos hace libres y entendedores para poder correr por la salvación a un hombre o una mujer de Dios de testimonio, amado hermano. Judas fue un hombre que de la incredulidad pasó a ser un hombre que contendía por la fe. El que rechazaba la fe fue Judas, el hermano de Jesús. Y después, amado hermano, fue un cimiento importante de la primera iglesia apostólica, la iglesia creciente, cristiana. No te hablo de denominación, te hablo de cristiana, que no es igual. Por ejemplo, yo soy cristiano pero del movimiento, no, de la iglesia cristiana. Yo soy cristiano católico. Los católicos no son cristianos, amado hermano, no son cristianos. El verdadero cristiano sigue las pisadas del maestro, imita a Jesús, no imita a María, no imita a Pablo, no imita a Judas. Recibe las enseñanzas, pero no las venera, no las tiene por santo, no las tiene como ícono ahí, como intercesor, no los tiene. El verdadero cristiano sigue las pisadas del maestro. Y Judas nos empieza a escribir una carta para poder nosotros poder ver que hay que tener bastante cuidado. Si nosotros leemos la segunda carta, amados hermanos, de Pedro, ahí también vamos a ver que es casi similar a esto, porque Judas aprendió del apóstol Pedro, porque andaba con Pedro, se encontraba con Pedro. Él no fue directamente aprendiz del Señor Jesús, fue Pedro. Por eso él dice, amados hermanos, que nosotros debemos seguir las enseñanzas de los apóstoles. En el verso 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Debemos aprender de las propias palabras de los mismos apóstoles y todo hombre que ha escrito esta bendita palabra del Señor, y no dejarnos engañar por falsos maestros, por falsos predicadores, sin antes alinearte por la palabra. Esos falsos maestros, esos falsos predicadores van a intentar, amado hermano, cautivar tu vida, cautivar tu alma. Porque al ser falsos maestros, falsos predicadores, amado hermano, no te van a llevar a la verdad, te van a llevar a un fin de muerte espiritual. Alabanzas al nombre de Jesús, y de eso hay que tener bastante cuidado. Bueno, vamos a orar, gloria a Dios, para que el Señor en esta mañana pueda ayudarnos a seguir entendiendo esta palabra, para poder nosotros llegar con más profundidad en la palabra y que podamos entender esto y poder aplicar a nuestras vidas. Amén. Padre celestial que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a todo oyente que ha oído en esta hora, Padre, tu misericordia, tu gracia, tu compasión sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos encomendamos sus vidas, la salvación de su alma, Padre. Ten misericordia de todos los oyentes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén
Y amén. Dios le bendiga una vez más, amado hermano, que el Señor les bendiga grandemente. Pues déjeme decirle que tenemos culto nosotros de martes a domingo allá en Nepeña, en la avenida Miguel Grau, frente del primer parque que es 2 de Mayo, creo que se llama así, frente de que antes fuera el Juzgado de Paz. Ahí estamos, tenemos culto de martes a domingo a partir de las 7 de la noche. Los días jueves tenemos un culto al aire libre en la casa de los hermanos o de quien nos pida. Ahí estamos, también tenemos un anexo que vamos los jueves y los domingos a predicar la bendita palabra del Señor en el anexo de la grama. Así que, amado oyente, nosotros veamos cómo podemos concurrir a una iglesia de sana doctrina allí en Nepeña. Les estamos esperando y gloria a Dios, si hay una iglesia de sana doctrina al margen de tu casa, pues ve y acude a una iglesia para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Bueno, hasta aquí mi participación. Pastor Clemente Picochi le agradece y nos vemos hasta el próximo lunes en su programa Jesús, gloria a Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Hasta el próximo lunes. Dios los bendiga. Gloria a Dios.